Amigos, buenas tardes, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Jesús Villegas, me acompaña Benjamín Gagiola. Un gusto. Y esto es Corte de Caja. Bienvenidos. Y Benjamín, muy buenas tardes, pues empezamos Corte de Caja. Platícanos cuál va a ser el contenido del día de hoy. Bueno, pues qué clase de contenido. Muy buenas tardes, estimados amigos. Como siempre, un gusto estar con ustedes y para ustedes aquí en Corte de Caja. Mi estimado Jesús, vaya batería de temas que traemos esta tarde. Pues sí que le salió caro esa famosa boda del año a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Un gran tema que está causando erupción en las redes y sobre todo que ponen en entredicho mucho los lineamientos y basamentos de honorabilidad de lo que se asume como la Cuarta Transformación. Y bueno, también es cierto que si hay una boda peligrosa, también pudo haber sido un divorcio en la Cámara de Diputados, pues Lorenzo Córdoba, titular del INE, ahí compareció y vaya que hubo desde lotazos verbales hasta sacapelas legislativas, también declaración de emergencia allá a tu tierra, en Guaymas. Correcto. Reventó el drenaje que por muchos años era un problema y hoy como el Paricutín hizo erupción y bueno, quería leer pues y ponerme los lentes, pero me voy a tener que poner los lentes. La verdad de las cosas. No te hagas el loco. Y es un tema serio que nos merece todo nuestro respeto. A 2 años de la tragedia, en Bavispe, Sonora, son los temas que tenemos hoy para ustedes, amigos. Y el tema de la agenda legislativa también. Que nos vas a compartir ahí. Y por supuesto que compartir también aquí, agradecer a quienes nos sintonizan en esta ocasión en Corte de Caja Político, y obviamente que nos sigan siguiendo en las redes sociales, Corte de Caja MX en Twitter, Corte de Caja en Instagram, Corte de Caja también en lo que sería Facebook y obviamente también en www.cortedecaja.com, donde bueno, hay información ahí de la que compartimos aquí con ustedes, información relevante en materia de finanzas, de negocios, temas también de política como el día de hoy y obviamente pues para estar siempre listos para interactuar con ustedes en cualquiera de estos temas. Pero bien, Benjamín, si te parece, arrancamos con este primer tema de la boda del año y básicamente las implicaciones, y le salió muy caro a la que fue pues muy efímera secretaria de Turismo de la Ciudad de México. ¿Cómo viste ese tema? Y platícanos si quieres un poquito de lo que fue prácticamente cómo empezó este tema. Fíjate, Jesús, estimados amigos, que una boda puede descarrilar una carrera política. Y no solo eso, una boda puede incluso echar al precipicio todo un proyecto electoral. Efectivamente, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, pues, agarró el avión, le agarraron en Guatemala por una cantidad ingente de dólares y ahí empezó la marabunta. Ahí empezó el quién la trae, quién la tuvo, y aquí lo importante es hasta dónde va a llegar esto, Jesús, porque lo que inició como un decomiso allá en el aeropuerto en Guatemala, iban a una boda, se está enredando, porque el avión es uno de los magnates proveedores que tiene el municipio, en este caso la Sume Municipios, que es la Ciudad de México, y simple y sencillamente aquí empieza una telenovela, vaya país el nuestro, Jesús, donde una boda puede echar a perder muchas cosas. Claro, ¿no? Y ahí básicamente se ventiló a través ahí de Darío Celis, un periodista reconocido a nivel nacional, quien ventiló este caso, ella lo que es en este caso la propia secretaria de Turismo en ese momento de la Ciudad de México, básicamente pues aceptó que había habido una situación, negó que hubiera sido detenida, pero bueno, prácticamente estalló la bomba en ese momento. Situaciones que empezaron a ventilarse también relacionadas con el caso, como el costo del avión, por ejemplo, un avión privado en el que habría bajado la secretaria de Turismo, que bueno, que no está claro quién sufragó estos gastos, iba con algunos personajes también importantes, incluso algunos del mundo del espectáculo. Realmente fue una boda en la que, bueno, se captó ahora sí que lo mejor, lo más granado de la 4T, pero también algunos panistas por ahí, algunos también priistas, básicamente hubo de todo un poquito ahí, hubo así como de todo como en botica, y bueno, y obviamente al final genera obviamente pues una atención a partir de ese momento, qué estaban haciendo en ese país, a qué iban, y a partir de ese momento pues se desató todo el tema, que ahorita comentaremos los detalles regresando del corte. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real, de todo, de primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín, de primera mano.
Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, regresamos a Corte de Caja, un gusto que nos sigan acompañando. Y bien, Benjamín, pues bueno, básicamente para empezar platicando un poquito de a lo que iba, en este caso la secretaria de Turismo, pues era ni más ni menos que la boda de Santiago Nieto, el mero mero de la UIF a nivel nacional, desde un puesto clave en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, queretano, que incluso fue, por ahí se mencionó la posibilidad de que podría haber sido candidato a la gobernatura por Morena del estado de Querétaro, obviamente la gente es de más confianza del presidente actual, también tuvo un puesto relevante en lo que sería el gobierno de Enrique Peña Nieto, y se casa ni más ni menos que con la que habría sido la primera esposa de Gil Suart, un panista también muy influyente durante varios sexenios, que también con cierto grado de influencia en el PAN y en otros, pues en otros grupos importantes políticos. Y bueno, eso fue lo que combinó pues prácticamente a muchísimos políticos, empresarios y hasta el mundo del espectáculo a esa boda, y desencadenó todo lo que estamos platicando, ¿no? Yo creo que los implicados en este caso, a destacar, Jesús, estimados de la audiencia, es Claudia Sheinbaum como jefa directa de la ex ahora secretaria de Turismo Flores y nuestro conocido y aludido Santiago Nieto. Yo creo que, por así decirlo, la pimienta o los alcances de esto no es nada más una boda, es el avión en el que iban que rompe con el discurso narrativo de austeridad. Primero, el dinero que se les encuentra, que es demasiado dinero para una boda. Nadie lleva miles de dólares para ir a juarearse y comprarse un traje a una boda. ¿Qué quiero decir? Que es demasiado dinero y que eso no debe ser permitido porque genera sospechas. Y tercero, simple y sencillamente los alcances, las implicaciones, como decimos, y las posibilidades de que se descarrile hasta cierto punto o que se enfríe la trayectoria que traía Santiago Nieto y que se ponga en la picota de la crítica, en este caso de los medios, a Claudia Sheinbaum, que de por sí, por su activismo y ya por la libertad con la que se anda moviendo como pretensa candidata de Morena en el 2024 a la presidencia, pues ya está en los reflectores. Bueno, ¿qué tanto le pega? ¿Qué tanto le pega a Santiago Nieto? ¿Qué tanto le pega a Claudia Sheinbaum este tema en particular? Creo que pues, se van a deslindar fácil. Pero las oposiciones y la prensa crítica, que ha sido muy golpeada en las mañaneras, no los van a soltar. Es decir, la ciudadanía va a estar recibiendo un reciclaje, un licuado de noticias y noticias, donde les recordamos que hace un mes se detectó en el avión que llevaba flores a la boda, bla, bla, bla. Cosas insustanciales, si tú quieres, desde el punto de vista jurídico, si es cuando se aclara ese dinero. Pero lo que voy, no había necesidad. Y esos son los puntos finos de las formas en la política, tener que cuidar de situaciones. En vez de ir en avión, vaya en línea comercial, no privada. Lleve la cantidad exacta y de perdida en plástico, no en efectivo. Nunca moneda extranjera, paguen moneda local o nacional. Y sobre todo, vista conforme y con simetría a lo que es la 4T, austeridad republicana, respeto institucional. Ese boato era de los anteriores regímenes del PRI y el PAN, repito, la narrativa de la 4T o de Morena. Bueno, pues ahora simple y sencillamente queda en entredicho. ¿Qué haría yo como presidente de la República? Jalón de orejas para mi empleado Santiago Nieto. ¿Qué haría yo como presidente de la República? Una excitativa, un exhorto a quien fue electa para gobernar a los defeños, a los capitalinos, Claudia Sheinbaum. Yo creo que, bueno, obviamente en algunos de los puntos que mencionas coincido. Sí, probablemente yo no llamaría a lo mejor un jalón de orejas directamente a Santiago Nieto. Yo creo que básicamente sería pues un tema que a lo mejor sería un jalón de orejas indirecto a todo el gobierno de la 4T. Yo creo que aprendiendo de esta situación, Santiago Nieto finalmente pues es un personaje relevante obviamente del gabinete, pero también ella también tiene un puesto relevante también jurídicamente hablando, tiene las posibilidades económicas para poder hacer un evento como este. Finalmente es un evento que obviamente podría haber sido a lo mejor en alguna otra ciudad, en algún otro país, quizás a lo mejor con costos todavía mayores. Creo que en esa parte a lo mejor está en el límite a lo mejor de lo que sería para algunos entre el ostentoso y la medianía. Pero bueno, lo importante al final es de que es el pretexto para que se golpee a la 4T y obviamente ese tipo de situaciones, como dices tú, el tema simplemente de lo del avión comercial versus el irse en un avión privado, por supuesto que obviamente es mucho más cómodo. Yo imagínate, Benjamín, que viajes en avión privado, obviamente a un destino, pues por supuesto que es mucho más cómodo, pero obviamente siguiendo prácticamente esta doctrina, este decálogo, obviamente que se ha instaurado en el gobierno de la 4T, pues obviamente sí hay ahí un tema ahí de contradicciones importantes que hace que se golpeen de manera innecesaria. Yo creo que finalmente para Santiago Nieto no veo yo que a lo mejor se llegue a un jalón de
orejas como tal, pero sí yo creo que este ejemplo va a cundir, esperemos, en el resto del gabinete y el gabinete ampliado y algunos personajes relevantes de la 4T, de que tiene que ser congruente obviamente lo que se dice, lo que el presidente pone como ejemplo en muchos de los temas, con lo que finalmente se hace, y sobre todo en un puesto tan delicado como el de Santiago Nieto, que precisamente es una de las, pues de las áreas que han sido pues obviamente seguidas con lupa, porque obviamente los alcances que tiene son sumamente amplios, y por supuesto que hay un tema ahí de que hay una asignatura pendiente en el tema de lo que se venía haciendo anteriormente con estas labores de la Secretaría de Hacienda, y que ahora Santiago Nieto está tratando de hacer algo completamente diferente y ajeno a un uso político de como normalmente se manejaba, y aunque la oposición diga muchas veces lo contrario, entonces está esa línea obviamente que tiene que cuidarse mucho para evitar caerse en ese tipo de controversias, ¿no? Yo como presidente de la República sí le llamaba la atención a Santiago Nieto. A ver, venga para acá, le dijeron. Con todo respeto también, con toda sinceridad, y le habla a su amigo el presidente, que es también su jefe, el presidente. Usted no puede pertenecer a un proyecto de austeridad y saneamiento moral yéndose a cazar a Guatemala y gastando tanta lana como se puede cazar aquí. Usted tiene todo el derecho del mundo de casarse en Moscú, o en Alaska, o en Siberia. En Galindo, en lugares tan bonitos que hay ahí. En Querétaro, para empezar. Simple y sencillamente, o se me casa aquí, o no lo agarren de perdida, pero lo agarraron. Ahora, no lo agarraron a él, agarraron a ex secretario de Turismo, pero la hebra lo lleva a él, no había necesidad. Y aquí sí las formas tienen que convertirse en fondos, Jesús, es una opinión personal. Nadie puede ser parte de un proyecto de austeridad, no de pobreza, de administración, de la honradez y de rectitud institucional, con una expresión de irse a casar y a mero Las Vegas. Pues no, simple y sencillamente, o se predica con el ejemplo, y ese llamada de atención del presidente creo que sería bien entendido por todos los mexicanos, para empezar, como bien dice, su gabinete. Y con Claudia Sheinbaum, ¿no? Que finalmente otra vez de alguna otra forma queda pues en una situación en la que alguien de su gabinete nuevamente pues le da un golpe indirecto, obviamente, pocos días obviamente que había sido nombrada, y obviamente pues sí es un tema más que Claudia Sheinbaum pues nuevamente tendrá que librar esta situación, y obviamente tener cuidado, se acumula, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel conductor Nico de Obrador? Correcto. Sí. Su problema no fue que haya ido a Las Vegas, sino que andaba gastando dinero que no cuadra con su ingreso. Como Gustavo Ponce. Como en su momento Gustavo Ponce. Correcto. A lo que voy, no se puede ser parte de un proyecto de grandeza y regeneración nacional teniendo reflejos del viejo régimen. Exactamente, y ahí obviamente pues que en el tema que ya todo empieza ahorita obviamente teniendo ya una memoria obviamente de cara a los procesos electorales futuros, y ahí es donde sobre todo yo veo que a quien más le podría golpear a lo mejor de manera indirecta, aunque quizás no tiene a lo mejor de cara a lo que falta de tiempo, quizás no tenga tanta importancia a Claudio Sheinbaum. Yo veo que es más a Claudio Sheinbaum la que podría golpear, más que Santiago Nieto. Creo que Santiago Nieto de rebote, es más, hasta capaz que le sirva para precisamente ajustar algunos cables por ahí de algunos funcionarios que se anden sacando. Pues ya viste el caso de Guerrero, lo que no fue con Félix Salgado fue con su hija. Correcto. Sí, hay varios ejemplos ahí en todos los estados que de alguna u otra forma tendrán que tomarse en cuenta lo que acaba de suceder. Y bueno, ni qué decir, por ejemplo, en el caso de Sonora, ¿no? Con aquella famosa boda también del año también ahí, que también fue algo que se fue muy criticado en su momento a Claudio Pavlovich, ahí cuando hubo también ese bodorrio también fuera del estado también, por cierto, fue en Jalisco, y en el que también pues se comentó mucho sobre toda la parafernalia y todo el gasto que hubo en este tipo de eventos, ¿no? En un gobierno de izquierda que se precie como tal, no caben los Huichos Domínguez. Ni en los del PRI ni los del PAN. Bueno, eran otros gobiernos. Excelente. Pero bueno, con estos temas seguimos continuando y le damos pauta al siguiente tema. Continuamos. Vamos a una pausa. Regresamos. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos. Donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
Bueno, y regresamos aquí a Corte de Caja, un gusto que nos sigan acompañando. Y bien, nuestro segundo tema, Benjamín, pues como los buenos toreros, Lorenzo Córdoba capoteó el Bandaval, capoteó ahí a los mejores toros de lidia del Congreso Federal. ¿Cómo vistes ahí la comparecencia de Lorenzo Córdoba? Como César cuando cruzó el Rubicón, fue, vio y venció. Así Lorenzo Córdoba, titular del INE, se apersonó en el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, porque el Congreso son Cámara Alta senadores y Cámara Baja diputados federales. Y bueno, su comparecencia despertó una serie de pedradas, zapotazos, sabanazos y ganchos y piquetes de ojo legislativos, pero parece ser que salió incólume, parece ser que salió riendo y vacilando. Y es que te voy a decir una cosa, don Lorenzo Córdoba es una persona difícil de pelar, tiene lo suyo, es una persona habilidosa, es una persona con tablas académicas y bueno, hay que reconocerle que ese muchachón sabe su tema. Y sin embargo, creo que debo rescatar, salvo tu mejor opinión, Jesús, que fue la jungla de las butacas, en este caso de las curules, donde se manifestaron dos alas, aquellos que ven a Lorenzo Córdoba haciendo bien su chamba al frente del INE. Anteriormente el IFE, y aquellos que le llaman asesino o sicario a la democracia, traba institucional de la revocación de mandato el año que entra y una serie de linduras que, bueno, parecería ser que iba al calvario, pero no. Don Lorenzo Córdoba salió mejor que nunca y vamos a ver si no lo inscriben hasta como candidato a la presidencia de la República, ¿no? En algún momento. Que ya lo han estado considerando también. Yo creo, y siguiendo básicamente ahí de acuerdo con tu comentario, yo creo que, por ejemplo, la situación ahí del saludo, como le hizo al otro y el otro le toreó, ahí básicamente con Óscar Cantón, hay situaciones como esa, pues lo que hacían prácticamente era que se viera mejor Lorenzo Córdoba en este caso, básicamente los diputados, yo creo que con ese tipo de situaciones, más que perjudicarlo, le ayudaron a que él se viera, pues básicamente que se placiara obviamente en esta situación, saliera avante, se veía hasta que se estaba divirtiendo prácticamente con ellos, y de alguna u otra forma, como bien dices tú, ya lo que es una trayectoria de muchos años de Lorenzo Córdoba, ha sorteado situaciones muy complicadas del Instituto Nacional Electoral. Por supuesto que hay temas que se tienen que mejorar de cara a un INE, obviamente con una más moderno, con mayores, con estrategias obviamente ya más acorde a los nuevos tiempos, pero creo que ha sacado de una u otra forma pues unas situaciones complicadas del INE adelante. Creo que de alguna u otra forma va a marcar de una u otra forma pues prácticamente su trayectoria durante el INE de una forma importante, y eso le da la posibilidad de ser candidato, a lo mejor, Benjamín, para ti. Yo creo que Lorenzo Córdoba, salvo su mejor opinión y guardada la serie de improperios que seguramente va a despertar mi comentario, sería mejor candidato que muchos, no que todos, que algunos de los que andan aceleraditos por ahí. ¿Por qué le ha dicho que se va a dedicar a la academia, que va a regresar prácticamente a su escritorio ahí como académico? Pero yo creo que a lo mejor la puede pensar, ¿no? Yo creo que sí se va a retirar porque tiene muchos costos, pasidos o enemigos la función de ser dirigente nacional o presidente del INE. Ahora, el caso de Lorenzo Córdoba es un caso interesante porque en lo académico solvente, en lo personal cuestionado, pero cualquiera, tú y yo fuéramos presidentes del INE también, nos llovieran elotazos también y críticas y descalificaciones fundadas o infundadas. Yo veo que él pudiera ser, o sea, a ver, vamos a hacer un poquito ahí adelante, hagamos perspectiva. De futurismo. Yo lo veo a él como un candidato interesante de cara al Senado. Yo creo que pudiera ser él eventualmente un candidato a senador muy, muy interesante. Yo creo que varios partidos quisieran tenerlo en sus filas. Y de cara a lo que pudiera lograr como senador, bueno, pues obviamente, pues ahora sí, como dicen los gringos, pues el cielo es el límite. Pero sí yo veo en el horizonte, veo muy difícil que Lorenzo Córdoba le rehuya al canto de las sirenas de cara al 2024. Y yo sí lo veo con la posibilidad de una curul. Y obviamente ese tipo de situaciones como las que vemos ahorita, cómo está sorteando ese tipo de situaciones, pues yo creo que eventualmente precisamente le ayudan a que se posicione mejor, a que más gente lo conozca. De acuerdo, hay algunas mediciones por ahí que han salido, tiene pues muy buen punch con los jóvenes, tiene una imagen que genera simpatía hacia los jóvenes, y creo que en esa parte ese electorado joven busca precisamente de pronto personajes como él, que se ven, como decían ahí en algunos sondeos, como un profesor buena onda, como un maestro buena onda universitario, y creo que ese tipo de posicionamiento pudieran ser interesantes, y yo creo que se lo van a pelear por una senaduría, ¿eh? Yo creo que él es el que no quiere. Si tú y yo fuéramos dirigentes de un partido nacional, vamos por él, lo invitamos y le ofrecemos la número 1 pluri al Senado, claro. Pero, yo creo que él no quiere porque hasta cierto punto pondría en el lado oscuro de la duda su desempeño como presidente del INE al aparecer años después
pluri, seguramente, por un partido político, y ahí empiezan los cuestionamientos. Segundo, por antecedentes, ningún presidente o expresidente del INE o IFE ha sido posteriormente Los tiempos cambian, candidato. Benjamín, los tiempos cambian. Bueno, pero las formas cambian más lentamente y la percepción ciudadana también es un estómago que va digiriendo más lentamente las cosas. Yo lo que creo es que da el perfil para ser senador, sí. Da el perfil para ser un buen secretario de Educación, sí. Da el perfil para muchas cosas, sí, pero no inmediatamente después de entregar el INE. Está joven, ¿no? Está joven, yo creo que lo van a enfriar, lo van a academizar, lo van a poner al frente de una organización no gubernamental, de una organización, una C, una fundación famosa, y vamos a ver si se le despierta el gusanito de la política. Pero remataría con lo siguiente, Jesús. Creo que en el Congreso hay muchas voces, hay mucha matraca verbal, hay mucha saliva diputadil, pero lo que no hay es verdaderos diputados inteligentes que cuestionaran o encañonaran a Lorenzo Córdoba con el asunto del voto en el extranjero de los mexicanos. El asunto si es factible en el futuro que el INE se convierta en un cuarto poder en México. Asuntos que tienen que ver con la posibilidad de que con menos dinero hagan lo mismo. Correcto. Y sobre todo los mecanismos para elección de consejeros, regresárselos, si fuera el tiempo en su momento, al INE y no ser postulados a los partidos en el Congreso y de ahí discernidos a negociados. Y un sinfín de temas que tienen que ver con la democracia y la mecánica para elegir cargos en este país, que no lo hicieron, se fueron por la diatriba, por la descalificación, por el señalamiento, por el estigma, por la canibalización del compareciente, y eso habla del nivel de nuestros diputados. Claro, sí, en el momento que se habla prácticamente que se le cuestiona que tenga un sueldo tan alto, que se le cuestiona que ha sido prácticamente cooptado por los principales partidos anteriores de oposición al partido actualmente del poder, yo creo que ahí es donde básicamente por ahí se estuvo dando vueltas y reciclando y ciclando la posición de la mayoría de los legisladores que prácticamente lo cuestionaron bajo su diatriba, pero nada, ninguno de los temas de fondo que tú estás mencionando, que son los temas que realmente deberían ser los importantes, y sobre todo también de cara a que alguien como él, como Lorenzo Córdoba, que tiene la experiencia que tiene y que ha sorteado tantas situaciones importantes en el INE, que obviamente es una voz importante para analizar de cara a lo que podría venir para el INE, y por supuesto coincido contigo todos esos temas que tú mencionas, sobre todo el tema, por ejemplo, de abaratar, o sea, lo que es famoso, la fiscalización, el dinero, el tema de abaratamiento de la democracia, entre paréntesis, en el sentido de buscar otras alternativas para que el voto sea más económico, no tan caro como es el caso del día de hoy, y sobre todo con el tema del voto electrónico. Yo creo que es un tema que no debemos de satanizar del todo. Está obviamente el tema del 88, está el tema que obviamente mucha gente todavía trae ahí en mente, pero yo creo que mucho tiene que ir por ahí en el sentido del voto electrónico. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a una situación en la que se pueda abaratar los costos tan altos que tiene nuestro país, porque no puede ser que nuestro país tenga prácticamente el voto más caro, de los votos más caros en el mundo. En el mundo, y la democracia no solamente es universal. Llegará un momento en que México, en un escenario hipotético, lo elijan al presidente 100,000, 200,000 mexicanos, una democracia selectiva, es cierto, que segrega, pero que le entrega una decisión fundamental a los que algo saben y tienen mucho que perder. Fíjate que en el siglo XIX en México solamente votaban aquellos mexicanos que sabían leer y escribir, que tenían cierta mayoría de edad y un ingreso patrimonial de 16,000 pesos. ¿Por qué? Una democracia de élite, sí, pero una democracia de los que tenían interés en votar porque tenían interés en no ver afectados sus intereses. Excelente, Benjamín. Así concluimos este tema y nos vamos al corte para el siguiente. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real, de todo, de primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Chingada, ¿no? Muy buenas tardes, bueno, muchas gracias que nos sigan acompañando aquí en Corte de Caja, bueno, aquí divirtiéndonos también aquí entre, la risa también es entre política, corte, Jesús. correcto, aquí Alberto saca muchas ocurrencias, aquí Alberto Moreno le agradecemos que nos acompañe en esta ocasión, y bueno, hablemos del
histórico puerto de Guaymas, Benjamín. Guaymas. Guaymas, obviamente se da una declaración de emergencia sanitaria en Guaymas, sale del Congreso, tú como experto en temas políticos y legislativos también, platícanos un poquito del alcance de esta declaratoria que sale del Congreso, que bueno, que básicamente lo que busca es atender la emergencia que vive el puerto de Guaymas, realmente en materia de derramamiento de aguas negras, del drenaje, del tema de agua potable. Es realmente un desastre, lo hemos platicado en otros espacios de corte de caja y en espacios en otros medios, que la situación es lamentable, literalmente las aguas negras brotando en las calles de Guaymas como si fueran los ríos de Babilonia. San Carlos, principal destino turístico también de nuestro estado, también es una situación deplorable con contaminación en las aguas negras. Ahí vemos las imágenes cómo afloran las aguas negras por diferentes lugares de la ciudad. El gobernador atiende la petición ahí de la alcaldesa, del diputado local, de los ciudadanos guaymenses que han estado de una u otra forma quejando sobre esta situación tan lamentable. Me recuerda mucho la situación que se vivió por ahí del 2000, 2001, también en Guaymas, y ahí vemos hasta una rata por ahí, qué triste ver esas imágenes del puerto de Guaymas, y en esa situación, en ese contexto se da esta declaratoria de emergencia que prácticamente pues genera esperanza en los guaymenses, que genera la esperanza de que por fin se atienda de una u otra forma esta situación. Pero bueno, si quieres, para poner en contexto, platícanos del alcance jurídico, del alcance que pretende esta iniciativa de los legisladores. Vía decreto, el gobernador del estado, Alfonso Durazo, decidió declarar emergencia en el puerto de Guaymas, es decir, en la cabecera, en la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí estalló el acabose ya. Hay una ciudad por arriba y una ciudad por abajo, Jesús. Es decir, hay un Guaymas que tiene lo que tiene por arriba, calles, centros comerciales, lugares históricos, la iglesia, la plaza, el muelle, el malecón, la bahía, las taquerías, el bailongo, jajajaja, pero hay un Guaymas por debajo deplorable, con las cañerías y las tuberías reventadas, un Guaymas colapsado, y tenía que pasar que el Guaymas de abajo, submecatum, underground, emergiera en algún momento y reventara. Bueno, pero en este caso, como dijo Kennedy en Berlín, ich bin ein Berliner, yo soy un berlinés, que quiere decir lo que le hagan a los berlineses nos hacen a nosotros. Pues hoy hay un Guaymas en todas las ciudades que también tiene un drenaje colapsado, y el gobernador Alfonso Durazo decretó zona de emergencia en este caso, y le puso una feria, unos millones de dólares por ahí, en este caso $1 millón, o 20 millones por lo pronto de pesos mexicanos, porque de una u otra manera pues van a atacar lo que es drenaje, zanjeo, nuevas rutas de abastecimiento de agua, saneamiento, laguna de oxidación, pero es muy caro eso. Y seguramente ese decreto del gobernador simplemente va a encontrar eco en el Congreso. ¿Y cómo va a encontrar eco? Dándole dinero presupuestalmente para el año que entra al municipio de Guaymas. Hasta ahí la parte técnica procesal legislativa. Pero a lo que voy, ¿cuál es el fondo realmente de la devastación ecológica y de salud, y sobre todo pues la presencia de este drenaje? Ya vimos las escenas calamitosas y catastróficas ahí, nostradámicas, de lo que es Guaymas, y es una pena. Pues es que es la dejadez, pero también nos habla de la debilidad, de la fragilidad, de la anemia, de la insustancialidad de los municipios sonorenses y del país, que no tienen la capacidad por sus propias recaudaciones de atacar el asunto y sanearlo. Guaymas, como sin duda los municipios de Sonora, y por qué no decirlo, de todo México, dependen de dineros de arriba, del Estado y la Federación. Si no, no se va a solucionar ese problema, y es una situación verdaderamente lamentable, porque si alguien no lo merece son los guaymenses. Gente trabajadora, gente dedicada, gente seria, sí, pero pues hoy les tronó la bomba a ellos, y mañana va a ser Nogales, y mañana va a ser Obregón, Hermosillo, cualquier ciudad con topografía difícil y complicada, y sobre todo con tuberías muy viejas. Urge un programa de rescate de las 50 ciudades más grandes del país, pero sobre todo los 4 o 5 municipios del estado, para sanear, limpiar y levantar a Guaymas hacia el futuro. Exactamente, Benjamín, coincido contigo, es una situación sumamente complicada que está viviendo Guaymas, pero bien pueden ser algunos otros municipios también que la están viviendo. De hecho, hay situaciones complicadas también aquí en materia de drenaje y agua potable en Hermosillo. Pues qué le podemos decir aquí que los que vivimos también aquí en la capital del estado, en algunas otras ciudades también, Obregón, Navojoa, Nogales, también que viven situaciones complicadas en materia de drenaje y alcantarillado, problemas de abasto de agua potable, tema de la basura, también un tema muy complicado en el caso de Guaymas, y obviamente importante el que es
este sea pues prácticamente a lo mejor el primer paso para tratar de entrar a este tema. Me preocupa el tema presupuestal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que, como poniendo en contexto, en una plática que tuvimos ya prácticamente a la salida del gobierno anterior, con el anterior secretario, Ricardo Terrazas, el anterior secretario de Infraestructura del Estado, él reconoció en una plática ahí que tuvimos en un programa de radio, que hablaba él que él calculaba que para sacar adelante el tema de la situación de emergencia que vivía Guaymas, él calculaba de una inversión mínima de 1,000 millones de pesos. Entonces, ahorita prácticamente estos 20 millones de pesos que mencionas tú, pues es una aspirinita muy, muy pequeña para lo que se ocuparía. Habría obviamente que desglosar de manera importante cada uno de las obras y los proyectos que requeriría un proyecto integral, en el caso de Guaymas, cuáles serían las fases que lo contemplaran. Yo creo que es lo importante, lo que sigue es esa parte, el que nos expliquen cómo va a contemplarse un plan integral, obviamente, para atender esta problemática en todo Guaymas y sus diferentes comisarías, como el caso de San Carlos, y obviamente qué proyectos van a contemplarse, cuándo van a tenerse unos, cuánto se le va a destinar a cada uno de estos proyectos y sobre todo la composición también del presupuesto, porque obviamente, como bien dices tú, el Estado obviamente ante tantas necesidades que hay por todos lados, obviamente pues no solamente puede voltear a Guaymas, tiene que voltear a todo el resto de los 71 municipios además de Guaymas, pero también es un tema que también la Federación de alguna u otra forma claro, sería importante que le entrara, primero obviamente por el tema de la emergencia sanitaria per se, pero también por el tema ahí de infraestructura que tiene que ver con el puerto de Guaymas, un tema importante que el gobernador trae obviamente como uno de sus temas más importantes en materia de desarrollo económico, y también el tema turístico. O sea, es increíble que la Secretaría de Turismo y que otras instancias federales también no atiendan de una u otra forma una situación como la que se vive, porque estamos hablando de uno de los destinos no nomás el más importante del estado, sino uno de los más importantes del noroeste del país, y en ese sentido creo que es importante que se pueda atender esta situación cuanto antes. Pero bueno, vamos a continuar sobre este tema importante aquí en Corte de Caja después del corte. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real, de todo, de primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín, de primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Sí. Pero bueno, regresamos aquí a Corte de Caja. Les agradecemos que nos sigan aquí acompañando. Y bueno, en el tema precisamente de Guaymas que estamos comentando aquí, también tras de cámaras, aquí Alberto, aquí en el debate aquí con nosotros. En el tema precisamente de Guaymas es un tema de dinero, es un tema de pesos y centavos, y en ese sentido, obviamente también importante hasta dónde van a llegar básicamente las atribuciones y las responsabilidades de parte del gobierno municipal. Hay una nueva presidenta municipal, la doctora Carla Córdoba, que obviamente que llegó a la alcaldía y que se ha generado muchas expectativas después de un paso desastroso de parte de Sara Valle y también, por qué no decirlo, de los gobiernos que la precedieron, y en ese sentido pues hay una acumulación de problemas en el municipio de Guaymas, como sucede también en otros muchos municipios del estado, y en esta situación también, hasta dónde también habrá una responsabilidad de parte del gobierno municipal en esta situación. Obviamente es muy fácil también de pronto echar la bolita del tema al gobierno federal, al gobierno estatal, pero también hasta dónde obviamente el gobierno municipal tendrá una injerencia directa sobre este tema con los recursos que tenga disponibles, que obviamente serán limitados, pero también importante también cómo le va a entrar ese tema. Hace unos días, por ejemplo, nomás para poner en contexto, para un tema de solución ahí precisamente relacionado con aguas negras y de abasto de agua potable en San Carlos, se hace una gestión, resulta que nada más, Benjamín, hay una retroexcavadora y un dompe en todo Guaymas para tener este tipo de situaciones, y para colmo no servía. O sea, entonces ahí es cuando decimos, bueno, ¿hasta dónde van a llegar las posibilidades de entrarle a este tema del propio municipio de Guaymas? Y también, obviamente, hasta dónde las posibilidades de hacer lo máximo que se pueda con los recursos que tiene. ¿Cómo ves? Es un asunto de urgente resolución el caso de Guaymas. Estamos seguros que va a llegar dinero del Estado. Estamos seguros que se va a buscar dinero de la Federación y tiene que llegar. Pero yo estoy convencido que no va a alcanzar, que se requiere mucho más dinero, mucho más tiempo y un proyecto, como bien lo dices, que conecte
saneamiento, con una nueva cultura del agua. Y en ese sentido seguramente se van a abrir las puertas a una figura muy interesante, que tiene también sus pros y sus contras, que es la alianza o la asociación pública-privada. Seguramente van a convocar inversionistas. A ver, métanle dinero aquí, repárenme todo el sistema de cañerías y tuberías de Guaymas y encárguense de lo que es distribución y cobro del agua. Y va para arriba la tarifa de agua. Otra manera difícil encontrar otra vía en el corto plazo, salvo que sea el subsidio, salvo que sea el presupuesto directo estatal, y sabemos que la cobija presupuestal nunca alcanza para todo. Ahora, Guaymas es verdaderamente representativo del estado de nuestros municipios, pero también del estado de nuestros políticos. Estalló una bomba y a Guaymas le ha alcanzado el futuro, es decir, el presente en este caso. Los alcaldes anteriores de Guaymas debieron haber ya generado un SOS o un warning, esto va a tronar, necesitamos invertir ya. Pues parece ser que nadie lo hizo, y entre carnavales y jijiji, jajaja, simplemente pues Guaymas hoy está colapsado. Exacto, y hay temas ahí que solamente se patea el bote, por ejemplo el tema de nuevamente que es de las pocas fuentes, obviamente, o la principal fuente de recursos de los municipios, que en este caso es el impuesto predial. ¿Qué diferente va a hacer Carla Córdoba al respecto? Por ejemplo, es una pregunta importante que sería importante conocerla de viva voz de Carla Córdoba en breve, y de su equipo de finanzas y tesorería, porque prácticamente para poder hablar de hacer algo diferente a los gobiernos anteriores, pues hay que hacer estrategias diferentes en materia de recaudación también, que es básicamente una de los aspectos más importantes, y también obviamente que su equipo de trabajo, o sea, esté acorde obviamente a las necesidades que plantean. O hay el tema, por ejemplo, del que sería el titular de lo que sería el organismo de agua, ahí en el caso de Guaymas, originalmente tenía un puesto en el gabinete de Carla Córdoba, ahora saldría de ahí para tomar esa cartera de agua. Bueno, vamos viendo por qué sería ese movimiento, qué trae bajo la pelota este funcionario, a lo mejor trae ahí algo interesante, así que finalmente yo creo que es un tema que no puede soltar la propia alcaldesa, creo que tiene mucho que demostrar, hay muchas expectativas en Guaymas sobre lo que puede hacer su papel, y también obviamente el diputado local, en este caso Sebastián Orduño. Y el federal. Exacto, el diputado federal también, que en este caso es quien sustituyó a Heriberto Aguilar, y obviamente creo que tienen mucho por hacer, y estar presionando a ellos para poder llevar a cabo lo que se ocupa para darle continuidad a este tema de Guaymas. Pero bueno, continuamos aquí en Corte de Caja y seguimos después del corte. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real, de todo, de primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Muchas gracias que nos sigan acompañando aquí en Corte de Caja. Y Benjamín, pues se cumplen 2 años de la lamentable tragedia de Bavispe. ¿Qué ha pasado en estos 2 años, Benjamín? ¿Qué lecturas das a 2 años de esta tragedia tan lamentable que obviamente conmovió pues no nomás a nuestro estado, sino al país y al mundo entero? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha avanzado? ¿Cómo estamos 2 años después de esta lamentable tragedia? De la manera más respetuosa, dirigiría mis siguientes palabras para comentarte, mi estimado Jesús, de la audiencia, que el caso de Bavispe es la expresión de lo que somos y no podemos ser como país. Que somos un país secuestrado por la delincuencia, que somos un país cuyas regiones están sustraídas de la legalidad y de la autoridad, que somos, sin ser catastrofista, pesimista o negativo del todo, simple y sencillamente un estado, un país en el que las tragedias de este tipo se dan, sea por confusión, sea por deliberación. No es permitible ni aceptable que a 2 años de esa tragedia el país siga enrojeciéndose todos los días. El asunto de Bavispe puso en entredicho no solamente políticas públicas, sino la capacidad de respuesta del mismo gobierno del Estado en su momento. El asunto de Bavispe no solamente nos recordó que a este país lo cogobiernan autoridades y delincuentes, sino también el asunto de Bavispe nos insensibilizó. Mucho en su momento, como el ABC también, lamentablemente reaccionamos con ardor, con pesar, pero hoy el tema de Bavispe parece ser que entre la ciudadanía ha venido a menos y no debe ser así.
Desde aquí, evidentemente, vemos el tema de Bavispe como un tema de alta preocupación. ¿Qué es Bavispe? Un saldo pendiente, una cuenta que pagar con los directamente agraviados que es la familia Levarón, pero también con todos los pobladores de esas zonas del Estado y de México, que de una u otra forma viven con el Jesús en la boca, con la zozobra, y sobre todo un urgente llamado a las autoridades para que de una u otra manera encuentren la solución, para que no se vuelva a repetir el bandidaje y la delincuencia que tiene desbordado al país y que tiene con el alma en un hilo, en este caso, a la sociedad mexicana, Jesús. Totalmente de acuerdo, Benjamín, con lo que comentas, y de alguna otra forma, Bavispe, en cierta forma, es la situación que predomina en muchos municipios del estado. O sea, ya no hablemos del país, que obviamente lo sabemos, pero en el caso de Sonora, simplemente hablemos de Obregón, por ejemplo. Cajeme, desafortunadamente, es triste, lamentable, cómo están viviendo la población de Cajeme, ya la cotidianidad del tema de los asesinatos, el tema de la violencia, ni se diga Magdalena, Caborca, Agua Prieta, pues Hermosillo, obviamente todos los municipios de alguna otra forma viven una situación complicada en el estado. Y entre las muchas reflexiones, Benjamín, yo creo que un área que a mí me sigue preocupando mucho es de que se siga hablando, además de los mismos términos como siempre en muchas ocasiones, en lo que serían las autoridades de seguridad, se sigue hablando mucho de incrementar, por ejemplo, la cantidad de efectivos, en este caso para los cuerpos de seguridad. Siempre se habla de lo mismo, de incrementar la cantidad de efectivos. Y yo te la pregunta, ¿y por qué mejor, en lugar de tener más efectivos, por qué no a lo mejor tener efectivos mejor pagados? ¿Por qué no mejor pagados, mejor preparados y que le puedan entrar, o sea, completamente de lleno a este tema? Porque estamos prácticamente reciclando lo mismo. O que los efectivos sean más efectivos. Para empezar. ¿Qué quiero decir? Que más que un asunto de dinero, Jesús, es un asunto de compromiso, de inteligencia, de coordinación. Mientras las armas entren de norte a sur y las drogas fluyan de sur a norte y se queden muchas de ellas porque ya se generó un mercado para el consumo. Antes las drogas iban por correos a la frontera, por eso la lucha por las plazas no era tan descarada como hoy. Era el pago de plazas y rutas, y por las carreteras o por las brechas subía la droga hacia la frontera del norte. Simple y sencillamente hoy se queda parte de ella, desde que los colombianos allá en los 80, 90 empezaron a pagar con cocaína los cárteles mexicanos, y bueno, esto se alteró y eso lo sabe cualquier estudioso del fenómeno de la criminalidad de las drogas en México. Cualquier estudioso o cualquiera que vea una serie de Netflix. O cualquiera que tiene la voluntad, la convicción de tocar el tema. Correcto. Y aquí en Corte de Caja somos nosotros conscientes de que es un tema caliente, pero es un tema necesario de abordar. Y con relación a qué hacer, bueno, pues los flujos financieros tienen que perseguirse, los flujos financieros de blanqueo de dinero. Segundo, el asunto del tráfico de armas y municiones de norte a sur. También la impunidad, la componenda, la complicidad y la corrupción. Y quizás también hay que decirlo, un gobierno que sin consideraciones, pues los atore para volver a tener un punto de equilibrio. Quizás es complicado decir que se va a erradicar el tráfico o el trasiego de drogas. ¿Por qué? Porque tiene resortes de mercado. Pero también es necesario decir, ni una droga se venderá en las escuelas, ni una droga quedará en las calles, no se permitirá el secuestro ni el cobro de piso, y de una u otra manera, tiro libre hacia la droga, hacia la frontera, pero los norteamericanos van a reclamar y entonces se convierte en un problema internacional. Vaya lío en el que tiene México. Claro, ¿no? Y hay temas también que prácticamente no se tocan, además de lo que estamos comentando, Benjamín, es el tema de un mito genial, diría que el político también que tú conoces, la investigación. ¿Realmente se hace investigación criminal en lo que es Sonora y el resto del país? Yo creo que es un gran mito y nadie habla de ello. ¿Cuándo has escuchado que alguna de las personas encargadas de seguridad pública haga un compromiso claro de que va a haber un estándar de medición de las investigaciones criminales? No existe. Prácticamente es simplemente discurso decir, se abre una carpeta de investigación y la pregunta que te hago es, ¿quién carajos dice que realmente se sigue una investigación? ¿Quién te mide eso? ¿Quién te garantiza que realmente haya un protocolo de investigación que realmente se lleve a cabo? Yo creo que es un tema que nadie le está entrando y es un tema clave porque eso finalmente nos lleva a un tema de impunidad. Y obviamente un tema de impunidad nos lleva a que haya una situación en que la gente no confía en las autoridades y no denuncia, ¿no? Yo creo que es un círculo vicioso, pero nadie le entra al tema de la investigación. No, y es difícil que lo hagan, Jesús, porque están porosas o perforadas o de plano podridas muchas de las instancias o instituciones que persiguen al crimen de alto calibre en nuestro país.
primero sellarlas, blindarlas con gente no solamente bien pagada, sino de convicción y compromiso y con leyes que los castiguen en caso de que se sumen al bando enemigo. Segundo, un Estado sin contemplaciones, sobre todo jueces y ministerios públicos, para que sean lo más perfecto posible las evaluaciones y las carpetas, procedimientos, y no le dejen grietas deliberadas o no, por donde se vayan y los abogados de los delincuentes los saquen por ahí. Y bueno, un asunto también de cooperación internacional. Como dijo Díaz Ordaz, México dejará de ser simple y sencillamente el trampolín de las drogas de los norteamericanos, mientras los Estados Unidos sigan siendo la alberca, México seguirá siendo su trampolín. Exactamente, y finalmente esto nos lleva, en el tema precisamente que abordamos de Bavispe y en lo que estamos ahorita comentando, prácticamente a lo que sería la estrategia del gobierno, en este caso de Alfonso Durazo, en la materia, y prácticamente eso me lleva a situaciones que se han comentado y que se han ventilado también ahí en los pasillos y en los corrillos, en el sentido de que vendría un cambio fuerte en el tema de procuración de justicia en el Estado, que pudiera de una u otra forma cambiar esta dinámica, esta inercia de la que estamos comentando. Importante, ¿qué tendría que decir al respecto la Fiscalía del Estado, por ejemplo, sobre estos temas que estamos comentando aquí, como los temas, por ejemplo, de la asignatura pendiente en materia de investigación y en otros esos temas que estamos comentando? Y yo creo que por ahí podrían venir cambios importantes de cara a las próximas semanas y meses que de alguna u otra forma pudieran implementar esta nueva estrategia que se pretende para cambiar esa dinámica, porque así como vamos, de plano no estamos avanzando. Pero bueno, agradecemos que sigan en Corte de Caja y vamos al último corte. Vamos a una pausa. Regresamos. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos, donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y muchas gracias por acompañarnos en Corte de Caja. Y bueno, en el último tema del día de hoy, hubo temas interesantes el día de hoy, Benjamín, aquí que hemos estado platicando, y el tema de la agenda legislativa, el tema de la agenda que hay en el Congreso del Estado. Tú que eres el experto en ese tema, platícanos al respecto. Fíjate que el Congreso del Estado va a atravesar a partir de mañana por un procedimiento primero de ratificación o no ratificación de los principales cargos administrativos, Jesús, que ahí se dan. Estoy hablando de la Oficialía Mayor, estoy hablando del Contralor y estoy hablando básicamente del Centro de Prestaciones Parlamentarias, y luego vienen en cascada las direcciones jurídicas, administrativas y demás. Y es importante decirlo, y para nosotros es tema y estamos seguros que para ustedes también, estimada teleaudiencia, porque esos cargos administrativos son como candaditos que vienen muchas veces a retardar o de plano a bloquear o a descarrilar o hasta abortar muchas iniciativas, recursos y apoyos que los diputados, para poder llevar a cabo su chamba de diputados o legisladores, tienen que hacer uso de foros, viáticos, viajes, iniciativas, apoyos y demás. Y bueno, son cargos muy importantes porque son ese personal doméstico, por así decirlo, que puede echar a perder la sopa. Es importante esta renovación y es importante que se den un procedimiento donde se incluyan a todas las fuerzas, como seguramente así va a ser. Y por otro lado también viene la ratificación al mismo tiempo a partir de mañana, y esta semana le vamos a dar seguimiento, de los fiscales anticorrupción y de los fiscales también electorales. Muy importante porque el asunto de la anticorrupción es uno de los ejes del nuevo gobierno del gobernador Alfonso Durazo, y seguramente tiene que pasar por un ministerio público habilitado como fiscal anticorrupción, porque el anterior, dicho con toda la razón y con todo el corazón, pues dejó mucho que desear, Jesús. Y bueno, eso de los fiscales es tema para largo. Y en el aspecto federal yo te preguntaría, ¿cómo ves con la próxima visita del presidente Obrador a Sonora?
Sí, el destino favorito parecería del presidente, ¿no? Ya Sonora, afortunadamente, pues que lo que pudiera conllevar a cosas importantes y buenas para Sonora, para buenas noticias para el estado de Sonora. Veremos en esta visita si se consiguen precisamente algunos avances en estos proyectos que se han mencionado anteriormente, pero retomo un poquito lo que decías ahorita, la agenda legislativa, muy movida esta semana con lo que comentas. Yo creo que va a dar para muchos temas de seguimiento que los platicaremos en el corte de caja político siguiente, el próximo miércoles, lo platicaríamos sobre esos temas que van a estar muy relevantes. Entonces, prácticamente una sacudida en el Congreso, una sacudida importante se vendría en el Congreso de algunas de las piezas clave en lo que sería la estructura operativa de lo que sería la Cámara de Diputados, y obviamente el tema que de los magistrados que tú comentas, de una u otra forma sería algo también muy relevante, que obviamente que influye con toda la estrategia precisamente del nuevo gobierno estatal, y obviamente el papel tan importante que cumple lo que sería el Congreso estatal en esta materia, que de alguna u otra forma está recuperando un protagonismo, creo, el Congreso estatal. No sé qué piensas al respecto, Benjamín, o está recobrando ese papel importante que tiene que tener, obviamente, de cara a los cambios que requiere Sonora, que no sea nada más una voz la que suene, que sea la del Ejecutivo, sino que el Legislativo tenga una voz fuerte, firme sobre los diferentes temas, al igual que el Poder Judicial, ¿no? Sí, es un Congreso del Estado actuante, participante y comprometido, y no es un eslogan ni un fraseo afortunado. El Congreso del Estado es mucho más importante quizá de lo que los mismos diputados muchas veces creen. Es la casa donde está la soberanía del pueblo, es la casa donde se dirime el presupuesto, donde se hacen las leyes, donde se discuten nombramientos, y es tan importante como cualquier otro poder. Y algo importante también hay que decirlo: la división de poderes no es para pelear, es para equilibrarse y complementarse. Hay que tener claro eso para que de una u otra manera las iniciativas que vengan del Ejecutivo y que el Judicial también pidan puedan ser cocinadas previa discusión y cabildeo, y tengamos un Estado con un marco legal adecuado. Y que se den a partir de este momento las condiciones precisamente para poder tener ya un encaminado lo que sería el proyecto de la 4T, en este caso, en el caso de Sonora, en el momento que hay esa simbiosis, esa sinergia, ¿no?, entre el Congreso y el Ejecutivo. Creo que importante que, manteniendo obviamente vamos a llamarle su nicho de autoridad cada una de ellas, pero que tengan esa sinergia para sacar adelante tantas asignaturas pendientes que tiene el Estado, ¿no? Yo creo que muy interesante lo que se vendría en esta agenda legislativa que nos estás comentando de cara a lo que sigue. Y bueno, también obviamente pues temas como que vamos a comentar en la próxima edición de Corte de Caja Político el día miércoles, pero también importante también a invitar al auditorio a que nos acompañe también martes y jueves, el día de mañana, y el jueves en Corte de Caja, Negocios y Finanzas, también con temas relevantes sobre temas precisamente que pueden ser de su interés, también con alguna información de empresas que también comparten alguna de los servicios y productos que ofrecen también de cara a los hermosillenses y al resto de los sonorenses también. Y obviamente importante también, Benjamín, el viernes también, Corte de Caja también jurídico, donde obviamente ahí nuestro amigo Jorge Piña. Nos está compartiendo su visión como abogado sobre algunos temas relevantes de la esfera jurídica, también de la esfera que se relaciona con la esfera legislativa, y muchos temas que también puede ser de interés ahí de quienes nos hacen favor de sintonizarnos, sobre todo porque hay temas relevantes en el tema de ámbito de derecho familiar, derecho mercantil y muchos otros temas ahí importantes de derecho que creo que a través de Corte de Caja Jurídico los viernes podemos canalizar también. Así que prácticamente hay en esta barra de Corte de Caja TV toda la semana pues diferentes opciones para que se mantengan ustedes informados, para que conozcan de los temas pues desde una óptica diferente a lo mejor en alguno de estos casos, y sobre todo temas que pueden ser de aplicación general en la vida diaria de la mayoría de nosotros. Así que es importante que nos sigan sintonizando en cortedecaja.com, obviamente que es nuestra página de internet, en Corte de Caja MX en Twitter, en Corte de Caja en Instagram, Corte de Caja en Facebook, que sigan nuestras redes sociales para mantenerse informado, y obviamente agradecerles que nos hayan acompañado en este arranque de semana, en este lunes de Corte de Caja Político. Y no sé, ¿algo más que quieras agregar, Benjamín? No, agradecer como siempre, ¿no?, estos minutos que la telespectación nos ha dado, que nuestros compañeros que están del otro lado de las cámaras también nos han brindado, y que la teleaudiencia nos ha concedido generosamente para decirles que es un programa diseñado y pensado por y para ustedes, y que vamos a tener temáticas jurídicas, políticas, de negocios, culturales, literatura, deportes y muchas cosas más, porque Corte de Caja lo que pretende es eso:
sea una opción para la información útil y veraz. Y bueno, Jesús, vaya tema que tenemos por delante esta semana. Exactamente, así es, Benjamín. Agradecemos la presencia de todos ustedes y como siempre lo mejor para todos ustedes y Dios mediante nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.